¿Alguna vez has deseado, solo por un instante, escuchar los pensamientos más íntimos de alguien enfrentando una decisión que podría cambiarlo todo? ¿Qué sentirías al comprender el verdadero peso de una elección ajena? Hola, espíritus reflexivos, y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué sentiste? Historias para reflexionar. Soy Luisa, y hoy nos sumergiremos en una experiencia límite, en la frontera de la empatía y el juicio, donde escuchar la tormenta en la mente de otro puede enseñarnos más de lo que imaginamos sobre nosotros mismos. Marcos, un joven estudiante de filosofía con una fascinación particular por la ética aplicada y los laberintos de la conciencia humana, revisaba sus correos una tarde gris de noviembre. Entre el spam y las notificaciones académicas, un mensaje sin remitente con un asunto críptico: la clave de la comprensión, captó su atención. El texto era breve, directo, casi quirúrgico. Se te ofrece la oportunidad única de experimentar por un instante de 3 minutos la totalidad de los pensamientos y sentimientos de otra persona, mientras toma una decisión crucial que afectará a muchos. No podrás intervenir, solo escuchar. La elección es tuya. Responde sí antes de la medianoche, si aceptas el eco. No había firma ni explicación de cómo funcionaría. Una broma elaborada, pensó Marcos inicialmente, pero una extraña pulsión, una mezcla de su innata curiosidad filosófica y un incipiente sentido de lo trascendental le impidió borrarlo. La otra persona, según una segunda comunicación igualmente anónima tras su cauteloso sí, era nada menos que el rector magnífico de su universidad, el doctor Alarcón, un hombre de reputación intachable, pero últimamente rodeado de rumores sobre una encrucijada financiera que amenazaba el futuro de la institución. El dilema específico que Marcos escucharía era la decisión del rector sobre aceptar una generosísima donación de una corporación con un historial ético, digamos, opaco, plagado de litigios por daños ambientales y prácticas laborales dudosas. Rechazarla implicaba recortes severos, posible pérdida de becas para cientos de estudiantes, quizás incluso el cierre de algunos departamentos. Aceptarla, por otro lado, era asegurar recursos, expansión, prestigio. Pero, ¿a qué precio moral? Marcos sintió un escalofrío. Ya no era un juego intelectual. La oferta era vertiginosa. ¿Quién no querría, por un momento, ser una mosca en la pared de una conciencia ajena en un trance tan definitorio? Impulsado por esa curiosidad que era casi un vicio y, sí, un malentendido pero genuino sentido de querer entender
la responsabilidad que tanto se debatía en sus clases, confirmó su participación. A la hora señalada, sentado en la penumbra de su habitación, con los ojos cerrados como le habían instruido, esperó. El impacto fue instantáneo, como sumergirse de golpe en un océano helado e hirviente a la vez. No eran solo palabras. Su mente, la de Marcos, se convirtió en un receptor invadido. Primero, la voz del rector Alarcón, su voz interna, clara y ansiosa. Es la única salida viable, el prestigio, asegurar el futuro de tantos jóvenes. Pero esta voz se veía acosada por un coro de susurros, seductores y punzantes. Piensa en los titulares, Alarcón, el rector que salvó la universidad. Nuevos edificios, laboratorios de punta, tu legado. ¿Y si fallamos? Despidos, los estudiantes en la calle, la prensa nos destrozará. No puedo ser el que hunda todo. Marcos sintió la opresión en el pecho del rector, el sudor frío en sus palmas imaginarias. Percibió la oleada de imágenes, rostros de estudiantes sonrientes, luego rostros preocupados de profesores, la presión de las expectativas del consejo directivo, de los benefactores históricos, de la comunidad entera, se materializaba en un peso físico sobre los hombros del doctor Alarcón. Todo el mundo tiene un precio, Alarcón. El dinero no tiene olor una vez que está en nuestras arcas. Lo importante es lo que hagamos con él. El fin justifica los medios. ¿No es la primera lección? Pero entonces, casi ahogada por el tumulto, surgió otra inflexión, una punzada de pura incomodidad, una duda silenciosa y persistente. Pero, ¿y ellos? Las comunidades afectadas por sus vertidos, los trabajadores explotados. ¿Podré dormir sabiendo que nuestra prosperidad se cimienta en su miseria? ¿Qué mensaje enviamos a nuestros estudiantes sobre la integridad? Marcos sintió la náusea sutil del rector, el sabor amargo de la bilis subiendo por su garganta. Vivió la lucha interna no como un debate académico, sino como una herida abierta. Argumentos racionales se entrelazaban con oleadas de pura emoción. La esperanza de un futuro brillante para la universidad contra la vergüenza latente de una complicidad moral. Sintió el aislamiento absoluto de la toma de decisión, la soledad cósmica de saber que, dijera lo que dijera, hiciera lo que hiciera, habría consecuencias, y muchas de ellas recaerían sobre otros, sobre inocentes. Era una agonía, fría y lúcida. Los 3 minutos se sintieron como una eternidad, y un instante, cuando la conexión se cortó, Marcos jadeó, cayendo hacia atrás en su silla, el cuerpo temblando, empapado en un sudor que no era suyo. Estaba completamente exhausto, como si hubiera corrido un maratón emocional.
la figura del rector Alarcón, antes una entidad de autoridad lejana, a veces criticada con la ligereza propia de la juventud, se había transfigurado. Ahora era un ser humano, falible, torturado, atrapado en una red de presiones y valores en conflicto. La experiencia no le susurró a Marcos la respuesta correcta al dilema del rector. No supo si Alarcón aceptaría o rechazaría la donación. Pero esa no era la cuestión para él. Lo que permaneció fue una comprensión visceral, casi dolorosa, de la complejidad que yace bajo la superficie de las decisiones importantes. Aprendió sobre el peso invisible de la responsabilidad, la soledad del liderazgo y, sobre todo, la arrogancia implícita en juzgar a otros sin haber sentido ni por un instante el torbellino de sus circunstancias internas. El eco de la decisión ajena, de esa lucha íntima y febril, resonó profundamente en Marcos, no como un juicio, sino como una lección imborrable sobre la empatía radical y la profunda interconexión de nuestras elecciones. El mundo para él ya no sería el mismo. La experiencia de Marcos nos confronta con una verdad incómoda. ¿Cuántas veces emitimos juicios sin conocer la tormenta que se libra en la mente y el corazón del otro? ¿Cuánto de lo que llamamos decisiones incorrectas son en realidad el resultado de dilemas insoportables y pesos que no podemos ver? Al imaginar por un momento esa inmersión, al sentir el eco de esa decisión ajena, ¿qué sentiste? Si esta historia te ha tocado y te ha hecho mirar de forma diferente las decisiones de los demás, te invito a suscribirte para no perderte nuestras próximas exploraciones del sentir humano. Y como siempre, nos transformaría leer aquí abajo en los comentarios tus propias reflexiones. ¿Qué sentiste al ponerte en la piel de Marcos o incluso del director Alarcón? Compártelo con nosotros. Soy Luisa y ha sido un placer acompañarte en este viaje. Te espero el próximo domingo con una nueva historia, una nueva emoción por descubrir. Hasta entonces, que la empatía guíe tus juicios y enriquezca tu comprensión del mundo.